Hola, querida. Mi nombre es Diego, y estaré aquí para acompañarte en esta tranquila noche. Es hora de dejar las preocupaciones afuera y conectarte con la paz de este momento. Cierra los ojos, relájate y deja que la serenidad de la historia envuelva tu mente y tu corazón. Empecemos juntos este viaje mágico. La pequeña villa, anidada entre dos colinas cubiertas de nieve, parecía un escenario sacado de un cuento de hadas. El invierno había llegado con su suavidad, envolviendo todo en un abrazo helado, pero reconfortante. La calle principal, estrecha y sinuosa, estaba cubierta por una manta espesa de nieve, donde cada copo caía lentamente, bailando en el aire antes de depositarse en el suelo. Los árboles, con sus ramas deshojadas, se erguían como siluetas delicadas contra el cielo gris claro, en un cuadro que parecía suspendido en el tiempo. El sonido de la nieve cayendo era casi imperceptible, pero cuando se prestaba atención, se podía escuchar el suave crujido de los copos al tocar el suelo, como si el mundo estuviera respirando de forma lenta y tranquila. Dentro de la casa de Marcela, el ambiente estaba envuelto por una luz suave, filtrada por las cortinas de lino, que dejaban entrar solo la luminosidad tenue del final de la tarde. El aire estaba fresco, con un toque sutil de madera envejecida, fruto de los muebles antiguos y las vigas de cedro que cruzaban el techo. El olor del incienso de lavanda llenaba el espacio, un aroma que traía una sensación de paz instantánea, como si cada respiración fuera una pausa para el alma. Marcela, una mujer de 78 años, estaba sentada en su butaca de terciopelo desgastado, que ya conocía sus contornos y las marcas del tiempo. Sus dedos, finos y delicados, reposaban sobre el brazo de la silla, sintiendo la textura suave del tejido. Su mirada, serena, se fijaba en la ventana, observando el paisaje que se extendía ante ella. El vidrio de la ventana estaba ligeramente empañado debido al frío del lado exterior, pero ella no se importaba. El reflejo de su propia imagen era suave, casi fantasmal, mezclándose con el escenario de la calle. Sus cabellos, ahora plateados como el brillo de la luna, caían suavemente sobre los hombros, y sus ojos, que alguna vez brillaron con vivacidad, ahora tenían la calma de quien sabe apreciar el simple movimiento de la vida. La luz del final de la tarde teñía todo con un tono dorado, y la quietud de la casa parecía invadir el propio corazón de Marcela. El calor suave del fuego en la chimenea contrastaba con el frío que tocaba la ventana, creando una sensación de acogimiento, como si la casa fuera un refugio contra el mundo exterior. Ella sentía el calor en el rostro, la ligera brisa que entraba por la rendija de la ventana, acariciando su piel como una caricia suave. Los sonidos de la villa eran tenues y distantes, como si el tiempo estuviera desacelerando. En su corazón, no había prisa. Ya no había el bullicio de la juventud, ni los compromisos del día a día. Solo existía la quietud del invierno, el silencio que traía la paz de una noche serena. Marcela, con los ojos fijos en la calle cubierta de nieve, sentía como si fuera parte de ese escenario mágico, como si el propio invierno la envolviera en un abrazo cálido y silencioso. Los copos de nieve, cayendo lentamente, traían una sensación de ligereza. El aire parecía más puro, más fresco, y cada respiración era una conexión profunda con la naturaleza que la rodeaba. La casa, la villa y el mundo parecían unidos en una armonía silenciosa, donde cada elemento, el frío, el fuego, la nieve, el silencio se entrelazaban para crear un ambiente de serenidad absoluta. Marcela no tenía prisa por lo que vendría después, en ese momento, ella estaba en paz con todo. El invierno continuaba envolviendo la villa con su manto silencioso y helado. Cada copo de nieve caía suavemente, creando un paisaje sereno e inmaculado, donde el tiempo parecía estar suspendido. La calle de adoquines, estrecha y cubierta por una capa espesa de nieve, reflejaba la luz suave de la luna que comenzaba a subir en el cielo. Las sombras de los árboles, con sus ramas desnudas y retorcidas, danzaban levemente al ritmo del viento helado, como si el propio mundo estuviera respirando en armonía con el silencio. Marcela, ahora más atenta a la quietud que envolvía su casa, notó que había algo diferente esa noche. El sonido de la nieve bajo las botas parecía más claro, más presente. Ella, sentada en su butaca cerca de la ventana,
miró hacia la calle. Allí, entre las casas cubiertas de nieve y las fachadas iluminadas por faroles suaves, una figura se destacaba. El hombre que, todos los días, pasaba por allí, parecía acercarse más que nunca. Su silueta, envuelta en un largo abrigo oscuro y sombrero de alas anchas, cortaba el aire frío con una precisión que hacía que sus pasos resonaran en la quietud de la noche. El abrigo se movía suavemente con el movimiento, mientras las botas, que dejaban marcas profundas en la nieve, resonaban en el silencio de la calle. La escena era casi mágica, como si él fuera una parte intrínseca del paisaje congelado, una sombra flotante que surgía y desaparecía entre las brumas del invierno. Marcela lo observaba con una calma imperturbable. Sus ojos, ya cansados de tantas observaciones a lo largo de los años, se fijaban en aquella figura que parecía ser una presencia constante, una rutina silenciosa en su vida. El sonido de sus pasos, rítmicos y firmes, parecía mezclarse con el suave susurro del viento que pasaba por las rendijas de las paredes. Cada respiración suya, que se volvía visible al ser expulsada en el aire frío, se armonizaba con los movimientos de la figura que se acercaba. El hombre no parecía tener prisa en su caminar. Su paso era sereno, como si se hubiera acostumbrado a seguir ese camino por una eternidad. Los copos de nieve caían suavemente sobre él, pero no le importaba. Ningún copo parecía tocarlo de manera definitiva. Era como si él fuera una parte del propio invierno, intocable, inmune a la fugacidad de la nieve. La escena, envuelta en una hora de misterio, parecía repetirse todos los días, con la misma calma y precisión. Mientras él se acercaba, Marcela podía sentir el aire más fresco entrando por la rendija de la ventana, acariciando su piel, haciendo que la atmósfera a su alrededor se volviera aún más tranquila. La luz de la calle, suave y dorada, iluminaba el rostro del hombre, creando sombras delicadas en su abrigo. Sus ojos, que antes estaban tan fijos en la calle, ahora parecían seguir sus movimientos sin saber exactamente por qué. Algo en ese hombre, en su regularidad silenciosa, despertaba algo profundo dentro de ella, una sensación de curiosidad que no podía explicar. Marcela, con los dedos suavemente apoyados en el borde de la ventana, lo observaba desaparecer lentamente, a medida que se alejaba. El hombre, siempre tan presente, ahora parecía una presencia fugaz, como una sombra que se desvanecía en la niebla de la noche. El silencio se instaló nuevamente, con la única compañía del viento que acariciaba las paredes de la casa y el sonido distante de los copos de nieve cayendo. Marcela cerró los ojos por un momento, sintiendo el calor de la casa envolver su cuerpo, pero su pensamiento aún estaba allí, en la figura que, día tras día, caminaba por la calle, como si fuera parte de ese invierno eterno. La tranquilidad regresó a la casa de Marcela, pero no podría olvidar la mirada fugaz que el hombre le lanzó, como si él también hubiera sentido su presencia en esa ventana. En el fondo, sabía que él volvería, como siempre. Pero esa noche, algo parecía haber cambiado. El hombre, como un reflejo de la estación fría y silenciosa, se convertía cada vez más en una parte de su propia historia. Al día siguiente, el invierno continuaba tejiendo su red silenciosa sobre la pequeña villa, y Marcela ya estaba acostumbrada a la suavidad de las mañanas heladas. La nieve aún caía suavemente, como si el cielo estuviera teñido de un blanco suave, teñido por las sombras de las ramas de los árboles que se balanceaban levemente, casi como si estuvieran susurrando entre sí. La luz de la mañana, débil y difusa, se filtraba a través de las cortinas de su ventana, cubriendo la sala con un brillo tenue, que hacía que todo se volviera más sereno y tranquilo. La casa de Marcela estaba envuelta en un silencio acogedor, como si el mundo exterior se hubiera alejado, dejándola sola en un refugio de tranquilidad. Ella, como de costumbre, se había acomodado en su sillón cerca de la ventana. El calor suave del fuego en la chimenea envolvía sus hombros y piernas, trayendo un contraste reconfortante con el frío que aún se sentía en el aire. La madera crujía suavemente, y el aroma de las maderas quemadas, ligeramente dulce, llenaba la sala con una sensación de acogimiento. El olor traía recuerdos antiguos, como el aroma de las tardes de invierno de su juventud, cuando las llamas danzaban en las chimeneas de las casas antiguas de la villa.
Mientras observaba el exterior, Marcela notó que la nieve caía con un ritmo casi lúdico. Copos delicados y ligeros, como pétalos de flores congeladas, descendían del cielo en espirales suaves. El aire estaba frío, pero fresco, y sintió la ligereza de la brisa que entraba por la rendija de la ventana, acariciando su piel y trayendo una sensación de paz. La visión de la calle, ahora cubierta por una capa espesa de nieve, era de una tranquilidad sin igual. No había sonidos, solo el suave susurro de los copos al tocar el suelo. El tiempo parecía haberse detenido, y, en ese momento, Marcela se sintió completamente conectada al silencio de la mañana. El reloj en la pared de la sala marcó el comienzo de la tarde, y fue entonces cuando lo vio de nuevo. Apareció, como siempre, de forma silenciosa y regular, surgiendo al final de la calle, donde el camino se curvaba ligeramente. El hombre de sombrero negro, que ahora parecía ser parte del escenario, se movía con la misma calma de siempre. Sus pasos, decididos y tranquilos, resonaban en la nieve suave, y Marcela sintió, una vez más, la familiaridad de ese momento. El abrigo oscuro se movía con ligereza, como si el viento estuviera jugando con la materia. Sus pasos eran rítmicos, casi como una melodía suave que encajaba perfectamente con el silencio alrededor. Esa visión, repetida tantas veces, ahora parecía llevar algo más. La figura del hombre, tan presente en la rutina de Marcela, parecía haber adquirido una nueva dimensión. Ya no era solo una sombra, una presencia pasajera en el paisaje. Algo en ese momento hacía que él pareciera más real, más cercano, y Marcela sintió un leve temblor de expectativa. El aire frío parecía más denso, como si el propio tiempo se hubiera detenido, esperando el desenlace de la escena que se repetía, pero que ahora llevaba algo diferente. El hombre continuó su caminar, sus pasos llevándolo en dirección a la casa de Marcela. No tenía prisa, pero algo en su comportamiento parecía indicar que sabía exactamente lo que estaba haciendo, como si fuera guiado por una fuerza invisible. La nieve caía suavemente sobre su figura, pero parecía inmune a ello, como si fuera una parte del propio invierno, inmortalizado en el tiempo congelado de la estación. Marcela observaba cada movimiento con una atención silenciosa. El aire a su alrededor parecía más fresco, más puro, mientras ella respiraba profundamente, dejando que el olor del invierno, mezclado con el calor de la chimenea, se adentrara en su ser. Cada detalle de la escena, el hombre caminando por la calle, el suave sonido de la nieve bajo sus botas, el contraste entre el frío afuera y el calor dentro de su casa se unía de manera casi poética, creando una sensación de armonía en el tiempo y el espacio. Sensación de armonía en el tiempo y el espacio. Cuando el hombre finalmente pasó por su ventana, levantó la cabeza por un momento, como si, por primera vez, sintiera su presencia allí. Sus ojos no se encontraron directamente, pero Marcela sintió una conexión silenciosa, un intercambio casi imperceptible de energías. El hombre continuó su camino, desvaneciéndose suavemente en la curva de la calle, como siempre lo hacía, pero algo había cambiado. La ligereza del aire, el suave brillo de la nieve, la sensación de quietud en la villa, todo parecía más significativo ahora. Como si el mundo, en ese exacto momento, se hubiera ajustado, se hubiera equilibrado, y ella estuviera en el centro de todo eso, una espectadora silenciosa de algo misterioso y hermoso. La sala volvió al silencio, pero Marcela sabía que, al igual que los copos de nieve que caían lentamente afuera, el hombre regresaría al día siguiente, y el ciclo se repetiría, trayendo consigo la serenidad y la magia del invierno. A medida que pasaban los días, el paisaje de la pequeña villa se transformaba gradualmente, como si la naturaleza se estuviera preparando para algo especial. El invierno, siempre tan imponente, se volvía más suave a medida que se acercaba la mañana siguiente. Marcela, en su tranquila rutina, ya comenzaba a notar pequeños cambios a su alrededor. El sol, ahora más bajo en el horizonte, pintaba el cielo de un suave tono dorado, y el viento frío traía consigo el olor a tierra mojada, anunciando la llegada de una nueva estación. En aquel día, el sol parecía más generoso. Sus rayos tímidos penetraban las hojas de los antiguos robles que rodeaban el bosque cercano al pueblo,
creando manchas doradas en el suelo cubierto de musgo. El aire fresco y puro llenaba los pulmones de Marcela, trayéndole una sensación de renovación y vitalidad. El bosque, que anteriormente parecía ser solo un lugar de sombra y misterio, ahora se mostraba como un refugio de paz. Cada paso sobre el suelo de hojas secas parecía resonar suavemente, casi como si el mismo suelo la acogiera. Marcela sentía una ligereza en el cuerpo y en la mente, como si el peso del mundo hubiera disminuido en ese espacio mágico y sereno. La brisa que acariciaba su rostro y el cabello suelto traía una sensación de pureza, y el sonido de las hojas moviéndose al ritmo del viento, casi como una música natural, hacía que sus pensamientos se aquietaran. El aroma de madera y tierra mojada llenaba el aire, trayéndole una sensación reconfortante, casi como un abrazo invisible de la naturaleza. Caminaba lentamente, sus pasos ligeros y cuidadosos, mientras sus ojos se perdían en la danza suave de los árboles a su alrededor. Cada tronco cubierto de musgo, cada hoja que caía lentamente al suelo, parecía ser un pequeño milagro de la naturaleza. Sentía una conexión profunda con ese lugar, como si fuera parte de algo más grande, más vasto y sereno. El tiempo, allí, parecía desacelerar, y ella se entregaba a la sensación de calma que tomaba cuenta de su ser. Fue entonces cuando lo vio nuevamente. El hombre, aquel que había aparecido tantas veces en su vida, estaba allí, en el corazón del bosque, con la figura serena y silenciosa de siempre. Estaba parado, frente a un pequeño claro, donde la luz del sol se filtraba suavemente entre los árboles, creando un halo dorado alrededor de su cuerpo. El abrigo oscuro que llevaba parecía casi fusionarse con las sombras del bosque, pero el brillo suave de la luz lo destacaba, como una presencia misteriosa y atemporal. Marcela no sabía por qué, pero sentía que algo diferente ocurriría en ese encuentro. No se acercó, pero se quedó allí, a distancia, observando. El hombre, por su parte, parecía absorber la serenidad del lugar, su mirada perdida en la danza de las hojas al viento. No había prisa en sus gestos, estaba en sintonía con el ritmo tranquilo del bosque, como si el mismo ambiente lo hubiera invitado a estar allí, en ese momento. El silencio entre ellos era profundo, pero no incómodo. Al contrario, era un silencio que traía un tipo de paz rara, como si el tiempo se hubiera estirado, permitiendo que ambos compartieran ese instante mágico, sin palabras, sin prisa, solo siendo. El sonido de la naturaleza alrededor, el canto suave de los pájaros, el susurro de las hojas y la brisa llenaba el espacio con una melodía natural que parecía hablar directamente al alma. Marcela sentía su corazón latir más suavemente, casi como si se uniera al compás del bosque. Observaba la figura del hombre en silencio, sintiendo que, de alguna manera, él era parte de ese lugar. El viento, que ahora se intensificaba levemente, acariciaba sus mejillas y hacía que sus ropas se movieran, pero nada parecía perturbar la paz de ese momento. El hombre, con su caminar calmado y sereno, parecía ser una parte integral del bosque, como si hubiera nacido allí, tan inmutable como los árboles alrededor. Y fue en ese profundo silencio que el momento se extendió, sin prisa por terminar. Marcela, aunque sin palabras, sintió que algo se compartía, algo que no necesitaba explicaciones ni gestos. La presencia del hombre allí, en el corazón del bosque, a su lado, era un recordatorio de que, a veces, la paz y la conexión no necesitaban ser dichas, simplemente se sentían. El entorno a su alrededor, con la luz dorada del sol filtrándose entre los árboles y el suave murmullo de la naturaleza, los envolvía en una aura mágica y tranquila. El bosque, con su quietud, se convertía en un lugar de reflexión, donde el tiempo perdía su significado, y todo lo que quedaba era el momento presente, sereno y perfecto en su simplicidad. Marcela sabía que, en ese lugar, siempre encontraría la paz que buscaba, y que el hombre, con su silenciosa presencia, sería parte de su viaje de manera misteriosa, como si fuera una parte esencial de ese escenario mágico. Suspiró profundamente, cerrando los ojos por un momento, sintiendo el viento suave acariciar su piel, y luego, con una ligera sonrisa, se giró y comenzó a caminar de regreso al pueblo, con la certeza de que el encuentro en el bosque había sido solo el comienzo de algo aún más profundo y sereno. Al amanecer,
el escenario parecía haber sido dibujado por manos delicadas, creando una tela de serenidad y belleza. El cielo, teñido de un azul suave, reflejaba la luz de un sol naciente que parecía emitir una energía tranquila y acogedora. Marcela, después de caminar por el sendero familiar del bosque, llegó a un lugar que siempre consideró un refugio mágico, el lago encantado. El agua, calma y cristalina, reflejaba como un espejo el entorno, creando una ilusión de continuidad entre el cielo y la tierra. El sonido suave del agua, tocada por la brisa fresca que pasaba como una caricia, resonaba levemente por los alrededores. El murmullo de las pequeñas olas golpeando las piedras cercanas era como una canción de cuna de la propia naturaleza. El aroma fresco del agua limpia se mezclaba con el suave olor de las flores silvestres que crecían a lo largo de la orilla del lago, esparciendo un perfume leve y floral que calmaba los sentidos. Marcela sintió el ambiente envolverla con la misma tranquilidad que la naturaleza siempre proporcionaba en sus refugios. El lago, con sus aguas serenas, parecía un espejo de la paz interior que buscaba. Se sentó al borde del agua, los pies descalzos tocando suavemente el suelo fresco, y se dejó envolver por el silencio, cerrando los ojos por un instante para absorber cada detalle de ese escenario mágico. Ante ella, el lago reflejaba el paisaje a su alrededor de una manera casi surreal. Los árboles antiguos, con sus fuertes ramas cubiertas de musgo, se inclinaban hacia el agua, como si estuvieran haciendo una reverencia al propio lago. Los pájaros, con sus plumas coloridas, pasaban sobre la superficie tranquila, dejando pequeños círculos en el agua al volar. Cada sonido, cada movimiento, parecía parte de una coreografía silenciosa que invitaba a la reflexión y a la calma. La suave luz del sol reflejaba en la superficie del lago, creando un juego de sombras y brillos que hacía que el ambiente pareciera un escenario encantado. Marcela sentía la brisa, ahora más suave, tocando su rostro con la ligereza de una pluma, y el sonido de las hojas que se movían en los árboles hacía que el tiempo pareciera desacelerarse, creando una sensación de eternidad en ese momento. El hombre estaba allí, pero ahora en silencio, observando el paisaje a su lado. Su mirada fija en el lago reflejaba la misma serenidad que Marcela sentía. Estaba allí, como una presencia silenciosa, pero la paz que emanaba de él parecía mezclarse con la paz del propio lago. No había prisa en su gesto, simplemente observaba el entorno con la misma calma tranquila que envolvía todo a su alrededor. La quietud entre ellos era reconfortante, como si ambos estuvieran sumidos en una meditación silenciosa, donde no había necesidad de palabras. Los árboles a su alrededor, con sus hojas que danzaban al sabor del viento, creaban un sonido suave, casi como una sinfonía natural, que se mezclaba con el suave murmullo del agua. Cada sonido parecía penetrar lentamente en cada fibra del cuerpo, trayendo una sensación de alivio, como si todos los pensamientos se agitaban lentamente, hasta convertirse en una suave brisa en el aire. Marcela sentía la ligereza en el cuerpo, como si estuviera flotando, tan inmersa en la tranquilidad del ambiente. El toque del viento, el olor del agua, el sonido de las hojas, todo se combinaba para crear un espacio donde el estrés y las preocupaciones no podían entrar. Cerró los ojos nuevamente, sintiendo una ola de calma apoderarse de ella. El hombre a su lado parecía estar en el mismo estado de quietud, como si el mismo lago le hubiera dado la tranquilidad que buscaba. El paisaje a su alrededor, con el lago silencioso y los árboles que se inclinaban para tocar el agua, parecía un refugio de paz, un lugar donde los pensamientos podían disolverse, dejando solo la sensación pura de la hora. El cielo arriba, ahora de un azul más profundo, parecía abrirse en un espacio infinito, invitando a la introspección y al descanso de la mente. El toque del agua en los pies de Marcela, aún fría y refrescante, traía un alivio suave, como si ella se estuviera conectando aún más con ese ambiente mágico. Con cada respiración, sentía que el lago no era solo un paisaje, sino una extensión de su propia serenidad, reflejando en su alma la calma del mundo a su alrededor. Con cada momento que pasaba, Marcela se permitía más y más ser envolvida por esa energía tranquila, sin prisa de irse, sin prisa de hacer nada. El hombre, con su presencia silenciosa, parecía entender eso perfectamente, como si supiera que la paz no necesitaba ser buscada,
simplemente estaba allí, presente, esperando ser sentida. La conexión entre los dos, aunque silenciosa, era profunda, como si el mismo lago los hubiera unido en una sensación común de calma y serenidad. Y así, sentada a orillas del lago encantado, Marcela sabía que había encontrado el refugio que tanto buscaba. La tranquilidad del ambiente, la presencia silenciosa del hombre y el sereno abrazo de la naturaleza a su alrededor formaban un todo perfecto, donde el tiempo parecía detenerse, y todo lo que quedaba era la paz infinita que se esparcía por todo su ser. La tarde ya se despedía, y el cielo comenzaba a transitar de un azul suave a tonos más cálidos de dorado y rosa. El ambiente alrededor del lago reflejaba la transición del día a la noche, con las sombras de los árboles alargándose suavemente sobre la tierra. Marcela, con el corazón ligero y la mente tranquila, sabía que era hora de partir, pero no había prisa en sus pasos. Cada movimiento que hacía parecía bailar con la calma de la naturaleza, como si el mismo ambiente estuviera respetando su despedida. El sonido del agua, ahora más suave, parecía susurrar una despedida, dejando atrás una sensación de confort y serenidad. El viento, que antes acariciaba la piel con una brisa fresca, ahora traía consigo el olor de las flores de la noche, una fragancia suave y misteriosa que parecía envolver todo a su alrededor. Las hojas, iluminadas por la luz suave del atardecer, ahora parpadeaban como velas en los árboles, creando una atmósfera mágica, casi etérea. Marcela miró una última vez al lago, absorbiendo la belleza del momento. Las aguas calmadas aún reflejaban el cielo, pero ahora, con la proximidad de la noche, el reflejo de las estrellas comenzaba a aparecer en la superficie, como si el mismo lago fuera una ventana hacia el cielo. Dio un paso hacia atrás, sintiendo los pies tocar la tierra firme. El camino de regreso comenzaba a abrirse ante ella, pero no sentía prisa. La tranquilidad del lugar aún flotaba en el aire, como una capa protectora que la envolvía. A medida que Marcela caminaba de regreso por el sendero que la llevaba a su casa, el paisaje a su alrededor parecía haberse transformado. Las sombras de los árboles, alargadas por la luz suave del atardecer, creaban patrones de luz y oscuridad en el suelo, como si la tierra estuviera dibujando una ruta invisible. El aire estaba más fresco, y podía sentir el toque de la brisa en su rostro, suave como una caricia. El sonido de sus pasos sobre las hojas secas en el camino, acompañados por los sonidos tranquilos de la naturaleza a su alrededor, parecía crear una melodía sutil que la calmaba aún más. El ambiente, aunque familiar, parecía nuevo, como si el simple acto de caminar allí ahora fuera una experiencia completamente renovada. Cada respiración que Marcela tomaba traía una sensación de plenitud, como si estuviera absorbiendo la calma del lugar, y al mismo tiempo, dejando atrás todas las preocupaciones y agitación del mundo. Mientras avanzaba, el susurro de las hojas en los árboles parecía mezclarse con el canto suave de un pájaro distante, creando una armonía que llenaba el aire con un sonido suave y pacífico. El aroma de las flores, ahora más intenso al atardecer, traía consigo una sensación de renovación, como si la noche se estuviera preparando para envolver al mundo en un manto de tranquilidad. Marcela sentía que el regreso no era solo físico, sino también un regreso interior. Cada paso que daba parecía un reflejo de su viaje emocional, como si el camino la estuviera llevando de vuelta a un lugar dentro de sí misma donde la paz reinaba. La tranquilidad que sentía no era algo que pudiera encontrarse en otro lugar, sino algo que ella estaba llevando consigo, como un tesoro precioso que ahora formaba parte de ella. El sonido de sus pasos, aún suaves y rítmicos, era lo único que rompía el silencio tranquilo a su alrededor. Los árboles, que antes parecían tan distantes, ahora se acercaban, sus raíces entrelazadas con la tierra, como si estuvieran cuidando cada movimiento que ella hacía. El camino, iluminado por la suave luz del final de la tarde, parecía conducirla de regreso a un lugar familiar, pero con una sensación de novedad, como si estuviera regresando de un viaje mágico. A medida que el cielo se transformaba en un manto estrellado, el camino se volvía más sereno, y Marcela sentía que estaba siendo guiada por algo más grande. Cada estrella en el cielo parecía brillar con un propósito, iluminando el sendero delante de ella. El ambiente estaba silencioso, pero lleno de vida,
como si el mismo universo estuviera observando con cariño. El aire fresco de la noche comenzó a apoderarse de sus sentidos, trayendo una sensación de renovación y tranquilidad. Marcela, con los ojos fijos en las estrellas, se dio cuenta de que el camino de regreso ya no era un simple retorno, sino una continuación de lo que había experimentado al lado del lago encantado. La paz que sentía no terminaba allí, se extendía, como un campo vasto de tranquilidad, cubriendo su mente y su espíritu. Y así, mientras el camino se extendía ante ella, Marcela caminaba con la sensación de que había encontrado algo precioso, no solo en el lago, sino en ella misma. La serenidad del lugar estaba ahora dentro de ella, como una luz suave que la guiaría en cualquier viaje futuro. El lago encantado, con sus aguas calmadas y su energía serena, se convertiría en un símbolo de tranquilidad en su vida, recordándole siempre que la paz está donde elegimos encontrarla, dentro de nosotros mismos, en armonía con el mundo a nuestro alrededor. Mientras Marcela caminaba hacia su casa, el brillo suave de las estrellas parecía acompañarla, como un abrazo silencioso de la noche. La tranquilidad que llevaba en su corazón era como una llama serena, que iluminaba su camino y la envolvía con una paz profunda. El camino, ahora bañado por la luz de las estrellas, parecía más claro y acogedor, como si el propio mundo estuviera diciendo que todo estaba bien. El viaje había terminado, pero la calma y la serenidad que encontró al lado del lago encantado continuaban con ella, suaves y constantes. Con una última mirada al cielo estrellado, Marcela sabía que la noche sería tranquila y llena de buenos sueños. Sentía en su corazón una sensación de renovación, como si se hubiera reconectado con algo mucho más grande y profundo. Y, con la certeza de que la paz la acompañaría donde quiera que fuera, siguió su camino hacia su casa, con una sonrisa tranquila en el rostro. Ahora, queridos oyentes, mientras Marcela se prepara para descansar, es el momento de que ustedes también se entreguen al acogedor abrazo de la noche. Que los sueños suaves los envuelvan, y que la paz que encontró Marcela junto al lago encantado también habite en sus corazones. Respiren profundamente, sientan el abrazo de la noche, y dejen que la serenidad los guíe hacia un descanso profundo y restaurador. Buenas noches. Que la tranquilidad y la calma estén con ustedes.